En todo el mundo se ha destruido una importante cantidad de monumentos y objetos artísticos a lo largo de la historia, y en Salamanca esto no es una excepción, principalmente debido a múltiples causas como conflictos armados, robos, cambios de gusto, incendios, intereses urbanísticos y o comerciales, etc. Pero también, en muchas ocasiones, se ha debido a la falta de preocupación de aquellos a quienes competía su defensa, específicamente en el siglo XIX, cuando se empieza a tomar conciencia del valor del patrimonio artístico heredado, y en el siglo XX, cuando esta conciencia se convierte en ya universal. Es importante tener en cuenta que en las calles y en los muros el pueblo hace y escribe la historia de nuestra ciudad. Las calles de Salamanca son las venas de la misma, el sitio por el que fluye su sangre, donde se siente el pulso de su vida y la de sus habitantes. Es en estas calles, edificios, plazas, iglesias, donde se escribe la historia cotidiana de un pueblo. Las calles de Salamanca son la historia viva de su pueblo y un testimonio atemporal del pasado de sus habitantes y de la identidad local. Como lo señala la etimología de la palabra, el patrimonio es algo que viene de los padres, de los antepasados. Por ser un legado que se transfiere de generación en generación, está implícito que se trata de algo valioso tanto para aquellos que lo entregan como para aquellos que lo reciben. Es algo que hay que cuidar y preservar. Pero, ¿por qué esforzarse en conservar o proteger las ruinas, las casas viejas, las antiguas fábricas o los lugares con historia? ¿O por qué hay que excavar una parcela o un solar del centro histórico? ¿Es necesario sacrificar parte del patrimonio histórico en favor de modernizar las infraestructuras de la ciudad? En esencia, ¿por qué conservar el patrimonio cultural de un país? Para responder a estas preguntas nos citamos con don Luis Serrano, profesor de Historia de la Universidad de Salamanca. ¿Usted por qué cree que se debería mantener el patrimonio cultural de un país? Bueno, por diversas razones, pero voy a intentarlo sintetizar en dos. Hay dos tipos de valoración en torno al patrimonio histórico, patrimonio cultural, que viene a ser lo mismo. El término en inglés es herencia y lo define mucho mejor que patrimonio. Y es nuestra herencia colectiva. En ese sentido, decía que tiene dos aspectos, para mi modo de ver, relevantes. Un valor espiritual, o intelectual si queremos decir, donde anidan las raíces culturales de un pueblo, de una colectividad, de una sociedad, y en ello nos ayuda muchísimo a comprender incluso nuestro presente. Siempre tenemos un vínculo, como lo tenemos con la memoria de nuestros padres, con los objetos de los que heredamos de ellos, las fotografías, ese valor sentimental, pero que en definitiva nos está vinculando a un mundo que ya no existe, pero que está atrás. Y en parte subsiste en la medida que subsiste a través de nosotros. En el caso del patrimonio material, pues está ahí, lo podemos ver, podemos regresar a una iglesia románica, podemos visitar un palacio, podemos recorrer un trazado de una calle de una ciudad que ha conservado un trazado medieval, en fin. Nos podemos incluso hasta solazar con el patrimonio y encontrar pues un punto de satisfacción intelectual muy importante. Y luego hay otro aspecto que es el valor social y cultural. Nos está dando no solamente ese aporte de raíz, sino un aporte más expreso, que es nuestra identidad, nuestra propia identidad. ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, de un islandés? ¿O qué nos diferencia de un norteamericano? Pues lo encontramos ahí. En un país tan diverso, por ejemplo, como es España, donde un vasco, un gallego, un andaluz, un catalán, un madrileño tienen sentimientos, en algunos aspectos diversos, esa diversidad se encuentra, esa raíz, ese sentimiento de pertenencia se encuentra en gran parte en el patrimonio. Siguiendo este argumento, trataremos de entender qué fue de la iglesia Sancti Spiritus y del antiguo convento de las Comendadoras de la Orden de Santiago.
Nos encontramos en Salamanca, una ciudad de 150.000 habitantes situada en el centro-oeste de España, caracterizada por su rico y amplio patrimonio y, como relatábamos anteriormente, fue escenario de numerosas demoliciones de monumentos y edificios a lo largo de los siglos de su extensa historia. Trataremos de informarnos qué, cómo fue y qué queda de aquel monasterio femenino de la poderosa Orden de Santiago, cómo se procedió a su derribo y si hubo alguna reacción ciudadana, así como qué uso se le podría haber dado en caso de no haber resultado derribado. Dado que eran nuestros primeros pasos en la investigación y por lo tanto no teníamos mucha formación sobre el tema, nos vimos en la necesidad de buscar a alguien que nos guiara en este proceso. Debido al tema de nuestro trabajo, la información relevante que pudiésemos encontrar estaría en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Por ello contactamos con don Luis Serrano Pie de Casas, quien nos sugirió los diferentes pasos que conforman un completo proceso de investigación y documentación. La búsqueda bibliográfica es el primer paso de cualquier proceso de investigación científica. El creciente aumento en la producción de la información que se dispone actualmente requiere de un proceso de búsqueda que resulte exitoso en el menor tiempo posible. Una vez allí, el personal que trabaja en la biblioteca nos dio una formación sobre cómo buscar en los diferentes catálogos tanto digitales como manuales existentes en la Universidad de Salamanca. Después de varias horas de búsqueda tanto en los fondos de la biblioteca como de la hemeroteca, apenas encontramos información sobre el tema que buscábamos. Apenas un par de libros como El Monasterio Femenino de Sacti Spiritus de Salamanca, de María Echaniz Sanz, e Iglesia y Antiguo Convento de Sacti Spiritus de Salamanca, escrito por Jesús Ángel Jiménez García, al que posteriormente entrevistaríamos. Una vez consultada la bibliografía mencionada, pudimos ser capaces de reconstruir con someras pinceladas los años más importantes de la vida del convento. El territorio ocupado por los torreses en los últimos años del siglo XII, hacia 1190, se fundó la iglesia parroquial de Sacti Spiritus, fecha propuesta por Villar y Macías al no estar ese templo incluido en los antiguos códices del Fuero de Salamanca. En 1223, este barrio donde se sentaba la parroquia se encontraba bastante deshabitado, y por ello el rey Alfonso IX, el 22 de julio del citado año, decidió entregarlo a la Orden de Santiago para que procediese a su repoblación y fundasen un hospital de redención de cautivos. En el mismo documento real se revelaba la existencia de un centro o casa espiritual sin definirse su carácter, pero la orden hizo caso omiso a las condiciones del texto real, ya que la casa y la puebla pasaron a formar parte de una encomienda y con posterioridad fueron el centro de un monasterio femenino. En estos años, en los que se habían producido diferentes donaciones reales y eclesiásticas, hay certeza de la existencia de la ermita de Santa Ana, dentro del territorio de la puebla de Sacti Spiritus. En este pueblo se practicaba un recogimiento voluntario de mujeres, esposas de caballeros que se hallaban en contienda, y en muchos casos, cuando quedaban viudas, permanecían en retiro durante el resto de su vida. Estas beatas, según la tradición, fueron las primeras monjas que más tarde construirían el núcleo fundacional del convento en 1268. En ese privilegio, el rey comentó una visión que tuvo en la batalla de Compostela, por la que le mandaban que el primer caballero que muriese en la lucha donara todas las rentas y lugares que tuviese al monasterio de Sacti Spiritus de la ciudad de Salamanca, ya que gracias a las oraciones de las religiosas, el monarca iba a salir victorioso de la contienda. El rey prometió que así se haría. En el transcurso de la lucha, el primer caballero que murió fue Álvar Sánchez, propietario del castillo de Atalaya y Palomero, y por ello el monarca les hizo donación de sus pertenencias y mandó que la abadesa pasara a llamarse comendador. Pero qué mejor que el autor de una de estas obras para hablarnos de ese misterioso convento que un día ocupó un papel importante en la vida de nuestra ciudad. Para completar el siguiente paso, nos entrevistamos con Jesús Ángel Jiménez. Buenos días, hoy nos encontramos con Jesús Ángel Jiménez, uno de los mayores expertos de esta materia, ya que realizó su tesina sobre el convento de las Comendadoras de Santiago. Y bueno, en primer lugar nos gustaría saber cuándo se fundó el convento, el origen sobre este lugar o el contexto histórico en el que nos situamos. Buenos días, Samuel. Pues mira, el convento de Sacti Spiritus, denominado así en Salamanca y conocido como Sacti Spiritus, es un convento que data del siglo XIII. Es un convento que data del siglo XIII, pero es interesante que tenía una particularidad interesante, mejor dicho, principalmente porque tenía una doble titularidad. Es decir, era parroquia, la iglesia, pero también era convento. Y entonces a partir de ahí hubo una serie de problemas entre los parroquianos y las monjas que habitaron este convento. ¿Cómo se vio influenciado también este convento con las desamortizaciones del siglo XIX? Pues mira, este convento con las desamortizaciones del siglo XIX no va a tener ninguna implicación. ¿Y por qué?
porque este convento va a desaparecer como tal en el siglo XVIII. Y desaparece en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en una primera instancia porque quieren renovar. Imagínate, el convento está en malas condiciones, no había una buena habitabilidad para las monjas que estaban ahí y deciden que hay que derribar el convento y hacerlo de nueva planta. Esto ocurre justo, como te estaba diciendo, a fines del siglo XVIII, y está pues, uno de los ministros muy importantes, que es Jovellanos, que seguramente hemos visto y habéis visto en esos cuadros de Goya, ¿no? Que lo tiene retratado. Pues con Jovellanos existe una correspondencia y las monjas pues, le piden pues, bueno, que necesitan un nuevo espacio y ellas le solicitan que pueden quedarse en la obra vieja, que se haga una parte primero y que cuando esa parte nueva esté realizada, ellas pasarían a la parte nueva y terminarían así toda la obra. Al final, ¿qué ocurren? Sobre todo cuando deciden derribarlo, que no es una buena idea y que lo mejor es que las monjas abandonen el convento. ¿Qué usos posteriores se le dieron a ese convento? Pues mira, los usos que se le dieron van a ser tan dispares y no va a tener absolutamente nada que ver para lo que se creó, que era para convento. El edificio se va a terminar en torno a 1804, más o menos. Se empieza en el 93, ¿no? Se hacen los planos, se empieza a derribar en 1793 y en torno a 1804 ya estaba prácticamente acabado. Y a partir de ahí lo que nos vamos a encontrar es que tenemos en este espacio, pues efectivamente las monjas no van a venir y van a tener pues otro tipo de actividades que no tienen nada que ver para lo que se había concebido y lo que se había hecho el edificio. Y en un primer momento se intenta habilitar como un cuartel, se intenta hacer un cuartel en él. Después de eso se va a instalar la cárcel. Se instaló la cárcel, la que llamaban la cárcel vieja. Si nos fijamos, por ejemplo, si miráis en el mapa de los 58, creo que es el de Coello, el mapa de Salamanca, ese famoso, pues viene cárcel vieja, ¿no? Cárcel vieja todavía ahí. Después de la cárcel vieja va a seguir, pues fue la sede del archivo municipal, del archivo histórico municipal. En el edificio también estuvo la Escuela de Artes y Oficios. Si os dais cuenta, ahora en la avenida Filiberto Villalobos está la Escuela de Artes y Oficios, ¿bien? Donde puedes hacer los estudios en artes, si vas por esa línea, ¿no? Y pues bueno, pues hasta el año 64, hasta 1964, la Escuela de Artes y Oficios estaba aquí, en el antiguo convento de las Comendadoras. También fue sede de parte de una serie de lugares taurinos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento cedía los maletillas para que pudieran entrenar. O sea que, como estás viendo, es dispar. Las funciones no tienen nada que ver con un convento, ¿no? Y tenemos ahora un cuartel, tenemos pues bueno, un lugar para custodiar documentos, un lugar para custodiar a personas que no son del todo buenas para la sociedad, ¿no? Y se les recluye, o sea que tiene muchísimas funciones, como estás viendo. Incluso aquí en este edificio se intentó colocar también, poner la sede de correos, pero la sede de correos al final se decide hacerla en otro lugar. Como sabéis, ahora está también muy cerca, también en la Gran Vía, muy cerca del edificio que hemos visto, y también se planteó, antes de derribar el edificio, que fuera el Palacio de Justicia. O sea que son, si os dais cuenta, son edificios estatales importantes, de correos, el Palacio de Justicia, pero al final todo esto queda en nada. Y a fines de los 60, principios de los 70, se decide demoler el edificio y van a construir pues, el bloque de viviendas que podemos encontrar en la actualidad. Lo interesante del bloque de viviendas en la actualidad, si paseáis por ahí, en la calle de la Reja, podemos ver, y dices, qué extraño, ¿no? Qué extraño tiene esta forma del edificio que han hecho. Es interesante porque sigue la misma planta del convento. La misma planta que mandó a hacer Manuel Martín Rodríguez, que su constructor va a ser Ramón Durán y que remata obras Lesmes Gavilán, por ejemplo aquí, pues incluso Sagarbinaga, que están trabajando en esta obra, pues bueno,
tenía una planta que tenía como una forma trapezoidal, que es la misma planta que tienen los edificios actuales. O sea, es interesante también ese tema. Vale, muchas gracias de nuevo por habernos recibido en la capilla de la Universidad de Historia de Salamanca, un lugar magnífico en el que hemos podido comentar este tema. Con el propósito de obtener más información, tratamos de concertar una cita con el antiguo párroco de la iglesia. Ya jubilado y sin tener éxito en nuestro cometido, únicamente nos remitió al nuevo libro que Jesús Ángel escribió en el año 2001. Como hemos mencionado anteriormente, este convento estaba gestionado por las Comendadoras de Santiago, orden femenina que emana de los Caballeros de la Orden de Santiago. No está claro el origen de esta orden. La teoría más aceptada marca su nacimiento tras la batalla de Clavijo, en el 844, en el que maestre de campo don Sancho Martínez de Tejada, junto con 13 caballeros, solicita el permiso para construir una orden de caballería bajo la advocación del apóstol Santiago. Para conocer más de la misteriosa Orden de las Comendadoras de Santiago, nos pusimos en contacto con don Luis Javier Garrote, un sacerdote residente de Salamanca, amante de la historia y un gran conocedor de las órdenes militares. Para usted, ¿qué son las Comendadoras de Santiago? Muy bien, muy buenas tardes. Además, esta pregunta me la haces aquí delante de la iglesia de Santi Spiritus, que fue la iglesia del convento de las Comendadoras de Santiago. Pues es la rama femenina de los caballeros de la Orden de Santiago, que fue una orden militar que se transformó en orden religiosa al asumir la regla de San Agustín. Estas religiosas en un principio tuvieron 3 fines. Como siempre, el rezo del dar culto a Dios mediante el rezo del oficio divino a diario. En segundo lugar, en su origen también tuvieron como fin la acogida de las esposas de los caballeros que salían en contienda y que estaban ausentes en contienda. Y en tercer lugar, una tercera finalidad era la educación de los hijos de los caballeros de la Orden de Santiago, y en este convento, como nosotros, de esta misma orden, les transmitían conocimientos y también les transmitían la enseñanza religiosa. La consagración de estas religiosas se manifestaba en 3 aspectos fundamentales. Uno, como decía antes, la alabanza a Dios mediante el rezo del oficio divino, la Santa Misa y la oración. En segundo lugar, el culto a la Eucaristía. Para ellas la Eucaristía era el centro de su vida y lo que les alegraba y daba sentido a su entrega. Y en tercer lugar, la devoción a la Santísima Virgen. En esta orden siempre se ha tenido una especial devoción al dogma de la Inmaculada Concepción. Y estos 3 aspectos perviven en los conventos actuales de las Comendadoras de Santiago. Esto es la orden de las Comendadoras de Santiago, los fines que tienen. ¿A qué actividades dedicaban fundamentalmente su tiempo? Sí, pues estas religiosas, el tiempo, las actividades a las que se dedicaban estaban ligadas a los fines de su fundación. En primer lugar, como te comentaba antes, buena parte del tiempo lo dedicaban al culto a Dios mediante el rezo del oficio divino y la Santa Misa y la oración personal. También dedicaban mucho tiempo a la lectura para poder después enseñar a las niñas que recogían en estos monasterios. También estudiaban el latín para el rezo del oficio divino y también para la lectura de los libros, que entonces pues estaban escritos en latín. También dedicaban tiempo al canto, el canto de los salmos, el rezo de la liturgia de las horas y también para el culto eucarístico. Todo ello lo realizaban siguiendo el ritual propio de la Orden de Santiago. También dedicaban tiempo al capítulo todos los días. Era una reunión de las religiosas en la que se trataban temas espirituales y cotidianos del monasterio. 2 veces al mes debían de leer la regla de San Agustín y también dedicaban tiempo a la atención de los pobres de la zona donde se encontraban situados los monasterios. Estas son las actividades más importantes que realizaban las religiosas.
Don Luis Javier también nos dijo que actualmente subsisten el Monasterio de Santiago Apóstol en Toledo, el Monasterio de la Madre de Dios en Granada y el Monasterio de Santiago el Mayor en Madrid, regidas por las comendadoras. De los 3 conventos vigentes, en la actualidad era el de Madrid el que se encontraba más próximo a nuestra ciudad. Por lo tanto, nuestra siguiente entrevista fue ir a conocerlo y entrevistar a la Madre Superiora del convento. Sor María del Rosario, que es la comendadora mayor, nos esperaba en uno de los 7 patios que tiene el convento de las comendadoras. Con la mirada perdida y muy emocionada, nos cita un artículo publicado por Mabel Amado para el diario ABC, remarcando la siguiente cita. En una de sus capillas, los futuros caballeros de la Orden de Santiago velaban armas toda una noche. No es extraño que una mirada serena a la sala, aún hoy en día, recree en nuestra mente la solemnidad del acto. La espada en el altar, el silencio, la oscuridad de un recinto sagrado y al alba. El ritual de imposición de sus nuevas vestiduras, el manto blanco con la cruz roja y el espaldarazo. Luego nos contó que las comendadoras eran una rama femenina de la Orden de Santiago, a la que solo se podía acceder damas de noble cuna. Desde 1584, estas poseían en Madrid unos solares adquiridos por entonces presidente del Consejo de Órdenes, don Íñigo Zapata y Cárdenas. Finalmente, Sor María del Rosario nos dijo que actualmente, entre las grandes obras caritativas realizadas, está el espíritu misionero y la labor educativa de la enseñanza de la educación infantil, que tiene como característica hacer un servicio a los niños del barrio y sus contornos en todas las clases sociales. El monasterio, deteriorado por los años, ha comenzado ya a renovarse. Decidimos trasladar lo que nos contaron a nuestro caso, el convento de Sancti Spiritus, y nos dimos cuenta de que era completamente necesario entender cómo se desarrolló Salamanca en el siglo XX para dar con el motivo de la demolición de este monumento. A principios del siglo XX, Salamanca era una ciudad de discreto desarrollo industrial, donde predominaban los talleres artesanales de madera, cerámica y harinas. Este hecho determinó un modelo de crecimiento económico basado en sus condiciones de capital de una provincia eminentemente agrícola. El estallido de la Guerra Civil y sus funestas consecuencias apenas afectaron a la capital charra, ya que se adhirió tempranamente al alzamiento y además desempeñó un papel relevante en el conflicto por su situación geográfica como el epicentro del nuevo estado, de manera que solo sufrió un bombardeo en enero de 1938. De este modo, Salamanca se perfiló como una ciudad de servicios, en la que el sector educativo experimentó un gran desarrollo gracias a la incidencia tanto de la Universidad de Salamanca como de su homóloga, la Pontificia, así como el sanitario, comercial y de ocio, carácter que ha prevalecido hasta la fecha actual. Por lo tanto, durante los primeros años del siglo XX, la ciudad comenzó a desbordarse de su recinto histórico, y con él se inició el derribo y derrumbe de grandes lienzos de la muralla, hecho que favoreció la aparición del ensanche y las rondas de la ciudad. Fue así como nació la Gran Vía, término con el que ese facultativo aludió al tramo comprendido entre el antiguo Paseo La Alamedilla, actualmente Paseo Canalejas, y la calle Caldereros, donde se encuentra el monasterio de las Comendadoras de Santiago. Los escollos que tuvieron que sortear durante estos años para materializar este proyecto, que se dilataron hasta la década de los años 70, fueron la falta de liquidez para abonar las expropiaciones y el estrechamiento de la vía en el último tramo por la presencia del convento dominico de San Esteban. Para ampliar nuestra información, decidimos consultar a Sara Núñez, doctora en Historia del Arte en Salamanca. ¿Cómo han sido las transformaciones del paisaje urbano de Salamanca desde principios del siglo XX? Un poco más en particular sobre la Gran Vía. Bien, el estudio del urbanismo en esta ciudad desde el siglo XX ha sido notablemente complejo, debido principalmente a que el crecimiento de la ciudad se desarrolló de una manera poco controlada. Esto no significa que por parte del ayuntamiento no existiese una voluntad de controlarlo correctamente, sino que la realidad era una, es decir, un crecimiento descontrolado absolutamente, y la teoría era otra, la de querer poner coto a ese crecimiento en el que la periferia, paulatinamente iban pasando los años, se iba colmatando y convirtiéndose en anillos periféricos que iban condensando la zona centro de la ciudad. Y esa circunstancia hizo que, pues a lo largo del siglo XX, por ejemplo, se llegasen a redactar 7 planes de urbanismo, de control de ese crecimiento del urbanismo, y nunca se llegaron a llevar a cabo de una manera estricta, precisamente por las dificultades económicas o bien porque no había una unificación de la normativa, y esa circunstancia hizo que fuese muy complejo el control del crecimiento urbano de Salamanca. ¿Hasta qué punto el ayuntamiento trató de controlar este crecimiento de la ciudad o se hizo de una manera anárquica y descontrolada? Bien, como he señalado anteriormente, el ayuntamiento desde un primer momento, es decir, desde el año 1926, trató de controlar de una manera fidedigna, de una manera con lógica, cómo debía ser ese crecimiento.
y para ello bueno, contó con urbanistas tan importantes como César Cort y Botí, que es uno de los urbanistas más importantes a nivel nacional. Y a partir de entonces, bueno, pues otros autores como por ejemplo Víctor Dors o el propio Paz Maroto. El hecho cierto es que las dificultades económicas por las penurias que fue pasando en nuestro país, por ejemplo en el año 1939, inmediatamente después de la Guerra Civil Española, 1944, cuando era palmario, que había un crecimiento absolutamente incontrolado, hizo que al final bueno, pues se decidiese controlar ese crecimiento a base de delimitar o de aplicar una serie de ordenanzas municipales. Y esa circunstancia hizo que en el centro estuviese todo muy controlado, pero en el suburbio, en las zonas más alejadas del centro, como por ejemplo puede ser el barrio Vidal, el barrio de San Bernardo, el que se corresponde con la zona de la estación de autobuses, bueno, pues ahí se llevasen a cabo construcciones de urbanizaciones para albergar espacios para la clase obrera. Pero es cierto que en el centro se tuvo muchísimo más control, pues por ejemplo el empleo de la piedra de Villamayor, es decir, con una serie de características que en el exterior o fuera de ese centro urbano no se llevaron a cabo. Pero respondiendo de una manera breve a tu pregunta, efectivamente sí que hubo tentativas por parte del ayuntamiento de controlar ese crecimiento, pero las dificultades económicas y la falta de una unificación en la normativa impidió que eso se llevase a cabo de una manera controlada. ¿Por qué no se tuvo en cuenta el patrimonio histórico existente en estos nuevos planes urbanísticos que se realizaron por la época? ¿Había algún interés particular de por medio? Hay que señalar que a nivel de normativa, desde el año 1933, hablando concretamente del siglo XX, desde el año 1933 ya se redactó una ley de patrimonio histórico español que se refería a este patrimonio como tesoro artístico nacional, con lo cual ya existía una clara voluntad de preservar y de conservar el patrimonio, pero el hecho cierto es que cuando se aludía concretamente a edificios de carácter histórico, lo que a día de hoy entendemos como bienes de interés cultural, efectivamente esa circunstancia no estaba del todo normalizada, es decir, no había una norma específica que dijese estaba prohibido derribar ciertos inmuebles. Si a eso sumamos el interés por regenerar el tejido urbano del patrimonio de la ciudad de Salamanca, se dieron circunstancias un tanto peculiares en las que se permitió derribar edificios que se encontraban en calles muy céntricas, calle Toro, calle Zamora o mismamente la propia Gran Vía, ya que había un desconocimiento efectivamente de quiénes eran o bien los dueños de esos inmuebles, porque muchos estaban abandonados, o bien había que invertir una gran cantidad de dinero para poder conservarlos correctamente, y esa circunstancia facilitaba que el derribo, que la piqueta fuese en muchos casos mucho más conveniente con respecto a su conservación, que efectivamente es algo que a día de hoy nos llama mucho la atención porque nos parece algo inaudito. ¿Es verdad que el propio Miguel de Unamuno se puso a este proyecto, ya que, como él mismo dijo, se perdía el carácter pintoresco de la ciudad al subordinarlo todo a la línea recta y a la uniformidad? Bien, te estás refiriendo a lo que señaló Miguel de Unamuno cuando se aprobó el proyecto de alineación de lo que a día de hoy conocemos como la Gran Vía. Por aquel entonces se trataba de una zona en la que había una serie de edificaciones de distintas características, de distintos periodos históricos, desde el siglo XVIII a muy modestas casas de vecindad de una sola planta o de dos planturas, sin ningún tipo de decoración o de detalle que hiciese de ellas algo estrictamente peculiar. Y todo ello, bueno, pues efectivamente Miguel de Unamuno señaló que con ello se iba a perder algo que la hacía única, pero que por otro lado no conseguía tener un nivel artístico lo suficientemente elevado o de empaque como para que fuese digno de ser salvado. Pero efectivamente él sí que señaló esa frase. Con toda esta información en mente, continuamos con una incógnita en nuestra ecuación: el porqué de su derribo. Para lo que de nuevo consultamos con Luis Serrano para comprobar si se podía llegar a justificar la destrucción del patrimonio dejando libertad al desarrollo urbanístico de una ciudad. ¿Se podría justificar la destrucción del patrimonio histórico en aras del desarrollo urbanístico de una ciudad? Bueno, pues esto es una pregunta que continuamente, por lo menos en Europa, todas las ciudades y todos aquellos que administran las ciudades se tienen que formular. Porque continuamente todo el proceso de crecimiento urbano, incluso a megápolis que estamos sufriendo en el mundo entero, está obligando a invadir espacios que
hasta el momento no se ven invadido en superficie y en profundidad. Entonces la arqueología se resiente y lo que es el patrimonio construido se resiente también. No solamente de que se derribe o no se derribe, sino incluso teniendo que hacer en su entorno edificaciones que bajo ningún punto de vista son apropiadas, porque lo asfixian, ¿no? Pues a una pequeña iglesia románica construir alrededor bloques de 7 pisos, pues no resulta muy creíble. Ahora, el debate de fondo es otro. En aras del crecimiento urbano, ¿es justificable esa destrucción? Yo siempre recuerdo que hace unos años, cuando se estaba construyendo el primer AVE, que se construyó en España, el Madrid-Sevilla, cuando se llegó a Córdoba y se fueron a trazar las vías, y la nueva estación de Córdoba de ferrocarril, fuera del antiguo casco histórico, alejado, apareció una instalación romana absolutamente espectacular, que ocupaba hectáreas y hectáreas, con un tipo de edificios que eran desconocidos para la arqueología nacional. Recuerdo el enorme debate que se produjo, pues estábamos en el año 89, 90 por ahí, en toda España, en un momento además que la arqueología nacional crecía aceleradamente y se desarrollaba. Ya digo, hubo un debate tremendo en el cual se acabó imponiendo el valor de la modernidad. Y digo, se acabó imponiendo, y sobre todo de la rentabilidad económica, porque siempre y en todos los casos la arquitectura y la ingeniería permiten soluciones alternativas, siempre más costosas, claro, pero siempre posibles. Lo que pasa es que en aquel caso se primó el factor de rentabilidad y de que había un presupuesto cerrado y había que construir y adelante. Y se destruyó todo, se documentó, pero se destruyó todo, se hizo la estación y los sevillanos posiblemente tuvieron AVE en los plazos previstos, más o menos, ¿no? Y se hizo. Yo es siempre un punto de referencia. Cuando nos hemos encontrado ahora, por ejemplo, con este caso que nos enfrentamos en este trabajo, que es el convento de las Comendadoras de la Orden de Santiago, que está lleno de vocaciones históricas para todos nosotros, que es efectivamente la historia de nuestra ciudad, absolutamente ahí incardinada, pues no puedo por menos un poco de escandalizarme. Porque esa idea de que era el momento que se estaba trazando una nueva avenida en la ciudad, la conocida como Gran Vía, la Gran Calle, ¿no? Pero con una idea de partida de que las grandes calles tienen que ser rectas. Pues a lo mejor no tienen que ser rectas, y las podemos hacer en ángulo, o pueden hacer una S y no pasa nada. Bueno, y en este caso es que ni siquiera interfería a un trazado rectilíneo de esa gran avenida. ¿Qué interfería realmente? Pues interfería algo que era muy básico, que era el negocio, ¿no? El gran negocio. Nuestra siguiente intención fue conocer la fecha de derribo, con el objetivo de comprobar si hubo alguna reacción ciudadana o si la opinión pública se posicionó en contra de su derribo. Según la información que nos proporcionó Sara Núñez, la fecha de derribo se situaría a finales de los años 50, por lo que acudimos a la Biblioteca Santa María de los Ángeles para comprobar la información obtenida mediante la búsqueda en multitud de periódicos antiguos. Santa María de los Ángeles es un centro en el que se conservan todos los periódicos publicados desde la aparición de estos en nuestra provincia. Una vez allí, nos dispusimos a buscar información sobre el derribo del convento entre miles de microfilms. Esta tarea nos llevó mucho tiempo y no nos proporcionó nada relevante, pues, después de mirar todas las publicaciones del periódico durante varios meses en los que creíamos que ocurrió el derribo, pudimos observar que no hubo ninguna noticia que tratara del tema de la demolición. Con este resultado hemos podido extraer como conclusión que, o bien no hubo una reacción ciudadana de importancia debido a la poca conciencia sobre el patrimonio histórico, o bien esta información fue suprimida debido al régimen franquista en el que nos encontrábamos, e incluso a un cierto interés económico. Pero, durante el transcurso de la investigación, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con un antiguo trabajador de la cárcel vieja en el propio convento, el cual nos puso en alerta sobre un posible error en la fecha de derribo, situándose a mediados de los años 60. De esta manera, y con el fin de obtener la fecha exacta del derribo del monasterio, concretamos una visita al Archivo Municipal de Salamanca.
Tras varias horas consultando los fondos, pudimos encontrar que en el año 63 existió una petición de reforma de los baños de la antigua cárcel, convertida en oficinas municipales del ayuntamiento, por lo que el monasterio seguía en pie en esta fecha. Habíamos cerrado la búsqueda. Sin descanso continuamos el proceso, pero no dábamos con la fecha exacta, la cual se resistía. Tras una visita casual al Archivo Histórico Provincial, donde no esperábamos encontrar nada relevante, nos encontramos que, en junio de 1965, se realizó un vuelo de reconocimiento en la ciudad. Pudimos comprobar que el convento seguía en pie en esa fecha. Tras la contrastación con una fuente visual posterior en la que se puede observar de uno de los días de la demolición y gente con abrigos, pudimos determinar de manera muy exacta que la fecha de demolición se situó entre los meses de octubre, noviembre o diciembre del año de 1965. Por lo que volvimos al archivo a consultar los fondos del antiguo periódico El Adelanto de Salamanca y pudimos comprobar que no hubo ninguna noticia que reflejara ningún tipo de movilización o respuesta ciudadana ante la flagrante destrucción de un símbolo tan significativo en la historia de la ciudad. Consultando a las personas de nuestro entorno, algunos lo atribuyen a la falta de una mentalidad sobre la importancia de conservar el patrimonio histórico como reflejo de nuestra identidad, y otros opinan que, al contrario, esa mentalidad sí que existía, pero chocaba de forma radical con la realidad política de la época, en este caso, un régimen dictatorial franquista. Tampoco podemos dejar de lado, y siendo una consecuencia de esto último, el interés económico. Podríamos llegar a entender la destrucción de cierto patrimonio sin un valor artístico en aras de la modernidad, lo que nos llevó a investigar más a fondo este monumento, con el objetivo de comprobar no solo su valor histórico, que lo damos por hecho, sino también su valor estético y artístico. Ello nos condujo a la Filmoteca de Castilla y León, situada en Salamanca. En nuestra cita concertada a este centro, pudimos visitar la exposición y más tarde la biblioteca, donde nos permitieron buscar fotografías y vídeos relativos a nuestro trabajo. A continuación, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Maite Conesa, directora de la Filmoteca de Castilla y León. ¿Por qué es importante la Filmoteca para la conservación y la investigación del patrimonio histórico? Porque es un archivo audiovisual. Aquí el patrimonio fundamental que podéis encontrar es patrimonio fílmico y patrimonio fotográfico. También hay un tipo de patrimonio que se ha incorporado después a esa idea, que al fin y al cabo patrimonio es qué es lo que nos hemos propuesto por consenso social conservar. Eso es un poco la idea que transmite cualquier museo o cualquier archivo a la sociedad en la que están, ¿no? Hay otro patrimonio que es el patrimonio arqueológico, el patrimonio inmaterial, el patrimonio industrial. O sea, hay muchos tipos de patrimonio muy vinculados a esas dos grandes ramas que os he dicho, tanto el cine como la fotografía. ¿Importante? Pues importante porque hay una decisión pública de nuestras administraciones de decir que tiene que haber un sitio en esta comunidad autónoma donde todo esto sea importante, se mime, se cuide, se trabaje, se catalogue, se sepa lo que tenemos y sobre todo lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Se investigue. ¿Cree usted que la población de hoy en día le da la importancia que debe de tener al patrimonio? Al patrimonio audiovisual yo creo que sí, que hay una sensibilización especial en este momento social ya. Estamos en el 2018. Hablábamos antes que en los años 80 es cuando esto empezó un poco a considerarse que era interesante y sitios como este así lo demuestran. Muchísimas personas que tienen en su casa cosas las traen aquí y puede haber de todo, desde una maleta llena de fotografías, películas importantísimas rescatadas de los contenedores, colecciones enteras de fotógrafos profesionales en gallineros abandonados. O sea, eso sigue pasando, afortunadamente. Solo tiene que haber al otro lado de ese hilo alguien sensible que diga esto merece la pena que se conserve y lo trae aquí. No siempre pasa, porque hay más patrimonio destruido que conservado en todo lo que tiene que ver con el audiovisual, desgraciadamente. Ahora con los métodos de tantísima reproducción, porque antes era muy difícil obtener copias de lo que se estaba haciendo, o muy caro, muy costoso, pero ahora no. O sea, ahora lo que nos sobra es material, desde el año 2000 nos sobra material sobre la documentación de lo que llevamos del siglo. Ahí habrá que tener un poquito de cuidado también, ¿no? Habrá que conservarlo realmente, que demuestre o que muestre cómo éramos.
Una vez analizado tanto el valor histórico como el valor artístico, nos dimos cuenta de que no habíamos dado voz a aquellas personas que vivieron de manera coetánea con el derribo de este convento. Conociendo su opinión, que sin duda alguna puede ser clave para entender la mentalidad del momento, nos pusimos en contacto con personas que conocieron la realidad y el entorno tanto de este monumento como de Salamanca en su conjunto, para comprobar si estaba dotado de ese valor artístico e histórico que reseñamos. ¿Conocía que fue un convento de las Conmemoradoras de Santiago la antigua cárcel? Sí, conocí algo. Conocí más la cárcel que no lo otro porque yo era muy pequeño y entonces trasladaron a aquellas monjas, no sé si las trasladaron a otra parte de la ciudad, pero lo más importante es que ahí estaba la cárcel, a la misma esquina de la cafetería de la Gran Vía con Santi Espíritu. ¿Se acuerda cómo era? Tenía barrotes por fuera y era creo que de piedra normalmente de Villamayor. ¿Cómo crees que hay que preservar el patrimonio? Claro que hay que preservar el patrimonio. Se han perdido tantísimas cosas que hemos perdido lo que era Salamanca de antes. Tenemos el patrimonio de la plaza antigua de Salamanca que la hemos conservado de maravilla, pero como eso lo tenemos que haber conservado todo y no haber dejado tirar ciertas cosas que hemos tirado entre la guerra de la independencia y entre la guerra civil española. ¿Queréis? ¿Hubo manifestaciones públicas para protestar en contra de la reforma de la Gran Vía? No, entonces no se podía hacer nada, hijo. Solo eran murmullos de un sitio a otro y había que estar con mucho cuidado porque si te cogían en aquellos tiempos te metían en la cárcel, te metían una paliza y saber lo que tenías que cantar y si no, algo peor te podía ocurrir en aquellos tiempos. Desde la posguerra hasta la implantación de la democracia en España, se perdieron una parte nada desdeñable de los bienes patrimoniales de carácter arqueológico y monumental. La causa fue la desidia oficial, las consecuencias del boom de la construcción turística y la expansión especulativa de las grandes ciudades. En muchos pueblos se dejaron caer castillos, palacios e iglesias. En ocasiones se vendieron bienes muebles a marchantes y traficantes, muchos de ellos extranjeros. Por lo tanto, no es exagerado afirmar que, en esta época, desapareció una parte significativa de la riqueza patrimonial. Pero, ¿a qué se debió esta destrucción? Nuestra opinión personal gira en torno a la falta de conciencia social y el poco valor que en aquella época se le daba al patrimonio cultural. Un valor que tiene que empezar primero en el seno de las familias, enseñando a nuestros hijos la importancia de conservar las tradiciones, nuestro patrimonio, nuestra identidad y después en los colegios e institutos. De ahí la evolución necesaria en la protección que debe proporcionarle el Estado y las instituciones para conservar todo lo anterior. Para conocer un poco más en el aspecto legislativo que regula la protección del patrimonio, decidimos entrevistarnos con Javier Melgosa, experto en esta materia. ¿Nos podría explicar, por favor, la evolución que ha habido de la normativa que regula el patrimonio histórico a lo largo de la historia? Bueno, pues esencialmente la evolución ha consistido en una ampliación de las categorías de protección de ese patrimonio. Vimos cómo hasta el siglo XX se fue protegiendo el patrimonio material y a partir del siglo XXI, especialmente en 2003, ha comenzado a protegerse el patrimonio inmaterial. En el ámbito español, por ejemplo, pues partimos de esa ley estatal de protección del patrimonio a las leyes autonómicas. Y en el caso de Castilla y León vemos que se protege la lengua castellana, porque considera el legislador castellano-leonés que la lengua es patrimonio cultural. ¿Por qué cree usted que es importante la existencia de una normativa como esta para la protección del patrimonio histórico? Pues porque todas las sociedades necesitan dotarse de unas normas y eso, pues claro, es una garantía, unas normas que protejan el patrimonio es una garantía para ello. Además, como norma obliga y también sirve para concienciar a la gente pues, de la necesidad de proteger ese patrimonio. ¿Es realmente efectiva una normativa como esta actualmente?
Bueno, depende un poquito de todos los poderes públicos y de toda la sociedad. Como la sensibilidad social a proteger su patrimonio ha crecido, pues evidentemente los poderes públicos tienen esa mayor presión. Aparte de las normas de protección del patrimonio, por ejemplo, hay otras técnicas, las técnicas urbanísticas basadas en normas urbanísticas, que son muy eficaces para proteger el patrimonio. Pero, en definitiva, el avance de la conciencia social es lo que ha obligado a los poderes públicos a ser más intransigentes y más cuidadosos con esa protección del patrimonio. ¿Y qué opina usted sobre la protección actual del patrimonio histórico de Europa? Bueno, pues en Europa tenemos que estar orgullosos y agradecidos de la creación primero del Consejo de Europa, que entre otras muchas cosas, aparte de la paz y la cultura democrática, la democracia en los países, pues ha velado por la protección del patrimonio de todos los países de Europa, no solo de la Unión Europea. Dentro de ese Consejo de Europa se creó el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, y dentro de ese Instituto de Itinerarios Culturales, pues el primer itinerario cultural europeo fue precisamente el de los Caminos de Santiago, es decir, buscar lo que une a los europeos. ¿En base a qué? Pues a esa tradición del camino desde épocas medievales por toda Europa para llegar al destino final, que es Santiago de Compostela. No solo se ha propiciado una modificación formal en la normativa que regula este aspecto, sino que, en las últimas décadas, también se ha promovido la creación de nuevas instituciones que velan por la protección y conservación del patrimonio. Una de ellas es el Instituto del Patrimonio Cultural de España, con sede central en Madrid. Nos citamos con Pablo Jiménez para que nos explique mejor su funcionamiento. Estamos aquí con Pablo Jiménez Díaz, que es el jefe del área del sector de difusión y documentación. Antes de nada, hola, buenos días y muchísimas gracias por aceptar la entrevista. De nada, muchas gracias por venir vosotros y por interesaros por el instituto y por el patrimonio. Gracias. Antes de nada, ¿cómo considera usted que una institución como la IPCE es importante para el patrimonio? Bueno, el IPCE, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, tiene la verdad ya largas décadas en realidad, con las instituciones precedentes, anteriores incluso a la Guerra Civil Española. Lleva desde los años 30 por lo menos en una larga trayectoria de protección del patrimonio histórico. Ha resultado efectivamente fundamental en la protección de muchos bienes, tanto muebles como inmuebles, bienes muebles entendiendo monumentos y bienes inmuebles, entendiendo monumentos y bienes muebles entendiendo pues son pinturas, esculturas, etcétera. A lo largo de los años, sobre todo en las últimas décadas, pues se ha ampliado mucho el concepto de patrimonio. O sea, hoy ya no es solo los bienes materiales lo que entendemos por patrimonio cultural. Hoy también es el patrimonio inmaterial, el patrimonio fotográfico y bueno, pues todos esos bienes patrimoniales hemos ido asumiéndolos asumiendo nuestra conciencia de protección del patrimonio y creemos que hemos hecho una labor muy importante. Hoy en día, desde la Constitución y desde la Ley de Patrimonio Histórico Español, las competencias en gran medida se han trasladado a las comunidades autónomas. Para muchos, una gran cantidad de los bienes, tanto materiales como inmateriales, del patrimonio histórico español, pero bueno, seguimos siendo un centro yo diría que el centro de referencia en España en la protección del patrimonio, en muchos sentidos. ¿Y cómo considera usted que una institución como esta ha ayudado a concienciar a la gente sobre la importancia de mantener el patrimonio? Bueno, pues verdaderamente es uno de nuestros objetivos, ¿no? De los objetivos fundamentales. La verdad es que la conservación no implica solo únicamente restauración, ni siquiera significa únicamente conservación de un bien material, de un monumento, de un palacio, de un objeto. El patrimonio cultural es cultural no en la medida en que es rico, es valioso, es económicamente valioso, sino que es en cuanto que es propio de la identidad cultural de las personas, de las sociedades, de las personas que viven con él.
Tras hablar con numerosas personas, podemos extraer como conclusión que lo que queda de nuestro patrimonio, que aún es muchísimo, está en situaciones muy desiguales. Esta desigualdad depende del mayor o menor interés que se tiene por rescatar y dignificar los bienes patrimoniales por parte de los ayuntamientos, de las administraciones autonómicas y del Estado. En muchas ocasiones, este interés viene incentivado por la presión que ejercen grupos de ciudadanos con mayor grado de sensibilidad por la conservación y la correcta valoración del patrimonio cultural. Esta presión social ha sido y será en gran medida la que ha forzado el rescate de aquello que podía perderse. Definitivamente, está en nuestra mano que no vuelva a suceder lo que ocurrió ese noviembre de 1965 con el convento de las Comendadoras de Santiago, un patrimonio que nos pertenece a todos, que queremos y debemos conservar. Conozcamos y hagamos conocer nuestro patrimonio.